Hermanos, el hombre no puede vivir solo. Sea familia, amigo y vecinos se viven juntos. El estar solo es un temor muy grande. Cuando iba a la escuela primaria, cuando estaba en el 5º grado, los partisanos realizaron guerrillerismo, bajándose de los montes por la noche, matando a la persona del pueblo, secuestrándolo y haciendo saqueos del ganado y de alimentos. Una de las metas de ellos era nuestra familia. Una noche los partisanos vinieron a nuestra casa, así que mis abuelos, atónitos, le escondieron a mi padre debajo de una colcha y mis abuelos se acostaron sobre la colcha. Los guerrilleros les contemplaron por un rato, pero se fueron. Y lo que le dio gran impacto a mi padre, entonces mi padre ya no quería vivir en esa casa y mi padre tomó la decisión de mudarse a Busan con toda la familia. Y un día, al volver de la escuela, descubrí que estaba muy silenciosa la casa, porque siempre oía que mis hermanos jugaban en el patio, pero ese día no había ningún ruido. Aquí y ahí en ninguna habitación no había nadie, solamente quedaron los abuelos nomás conmigo. El sentir que solamente yo había sido abandonado entre mis hermanos era muy sufriente. En esta casa vacía, sentado solo, me quedé llorando continuamente. En ese momento me produjo la detestación a la zona rural. Hasta ahora no me gusta descansar en un lugar muy silencioso. Viví en ese pueblo con mis abuelos por 2 años y me sentí muy solo. No había nadie con quien hablar después de llegar a casa de la escuela. Como no podía conversarme con los abuelos, hablaba yo solo, me acosté solo y me desperté solo. Y después tenía que ir a la escuela secundaria. En ese momento también me sentí gran impacto. Tenía que dejarles solos a mis abuelos para ir a la escuela. Por esta experiencia de mi adolescencia, conozco muy bien de que la soledad es muy temblante. Todavía no me he olvidado de esa soledad que yo tenía y esa experiencia triste. De esta manera, quedarse solo es un temor grande en el corazón. Pero si vemos la Biblia, Jesús un día les dijo a sus discípulos que se iría dejándoles solos. Les dijo antes, justamente antes de la muerte en la cruz: iré al lugar donde no podéis seguirme. Al escucharlo, los discípulos se llenaron de angustias. ¿A dónde irá solo dejándonos solos? Al pensar así, se llenaron del temor en sus corazones. Pero Él les dio la gran promesa a los que estaban en medio del temor. Les dijo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No estarán solos los discípulos, sino les enviaría el consolador y estaría siempre juntos con ellos. Por eso, si viene el Consolador, no es necesario preocuparse ni temer. Entonces, ¿qué significa el Consolador del que dijo Jesús? El Consolador es Parakletos en griego, el cual significa que es el que está al lado siendo enviado. Lo que debemos saber es que cuando Jesús obraba en esa tierra, Jesús actuaba como el Consolador. Como Consolador, Jesús vino al lado de los discípulos y les ayudaba, estando siempre junto con ellos. Pero si Jesús muere en la cruz, resucita y vuelve al Padre, ¿no habrá Consolador al lado de los discípulos? Por eso Jesús les prometió que les mandaría otro Consolador. Después de la muerte en la cruz, la resurrección y la ascensión de Jesús, el Espíritu Santo nos ayuda estando a nuestro lado como el Consolador. Jesús dijo del Espíritu Santo como otro Consolador.
En griego existen dos palabras para indicar diferente, las cuales son heteros y alos. Heteros indica características totalmente diferentes. La Biblia y el púlpito son diferentes de manera muy destacable. Su propósito, su forma y su material son diferentes. Cuando se habla de una característica absolutamente diferente, se usa el término heteros. Pero cuando Jesús dijo que enviaría otro consolador, ahí usó el término alos, el cual indica que son iguales las dos cosas, pero uno otro, cuyo contenido, figura y propósito es lo mismo. Pero aparte de esto, existe otro más. En eso se usa alos. Jesús dijo que enviaría alos paracletos. Por eso el Espíritu Santo tiene el mismo rol de Jesús. Jesús también es el consolador y el Espíritu Santo es otro consolador que hace el mismo rol de Jesús. Por eso ustedes no están solos. Hoy en día muchos sienten que están solos en la vejez. Los hijos se casan y su esposa o su esposo parte de este mundo primero y queda solo por el lugar quebrantado, así roto. Hay gente que viva solo, a veces aún teniendo familias, no se conversan y viven en medio de la soledad. Pero el que cree en Dios y le sirve no están solos. Como el Espíritu Santo está con nosotros, vivimos con Él. La razón por la que vino el Espíritu Santo es para nuestro bien. Jesús dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. El Espíritu Santo es Dios enviado en lugar de Jesús. Por eso, el Espíritu Santo hace el mismo trabajo de Jesús. Todos los hechos de Jesús fueron para nuestro bienestar. Jesús fue crucificado para pagar las deudas de nuestro pecado y fue azotado para sanar nuestras enfermedades y para darnos la libertad y la emancipación. Sanó a todos los enfermos y echó a los espíritus inmundos. Así, de igual manera, el Espíritu Santo está trabajando para nuestro bien. Si bien el Espíritu Santo, los enfermos pueden ser sanados, los inmundos pueden ser echados. Por eso, hoy en día decimos la generación del Espíritu Santo. Piensan que es diferente totalmente, pero está equivocado. El Espíritu Santo está haciendo lo mismo que hizo Jesús. Espíritu Santo también a través de la cruz está haciendo las obras de sanar los pecados. Dios, a través de Jesucristo, que toda la humanidad fuera salva. Sin la cruz no puede haber el perdón del pecado, pero el Espíritu Santo de Dios también, como Jesús sanó, perdonó el pecado a través de la cruz, que sean perdonados, lo están así guiando el Espíritu Santo. Además, en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo echa a espíritus inmundos. Está lleno el mundo de corrupciones. Así, detrás de esas corrupciones e injusticia está espíritus inmundos. Pero si el Espíritu Santo se levanta, se desaparece en corrupción e injusticia. Donde está el Espíritu Santo, se logra la justicia de Dios, la honestidad, la fidelidad. Entonces debemos echar a espíritus inmundos por el poder del Espíritu Santo. También hace la obra de sanar enfermedades. Cuando Jesús murió, si Jesús ya subió al cielo, ya se cesó la obra de sanar enfermedades. Eso está equivocado.
Espíritu Santo sigue haciendo el mismo que Jesús hizo. Entonces, si Espíritu Santo trabaja hoy día, también serán sanados los enfermos. A un hermano le diagnosticaron enfisema y el doctor le dijo complicaciones son más preocupantes. Si el alvéolo se explota, está peligrosa su vida. Entonces, siempre lleve el aparato respirador. Pero no tenía inconveniencia, entonces este hermano no lo tomó como importante, pero se empeoró la enfermedad y no podía tener buena función en un pulmón y no podía hacer ejercicio y era muy difícil levantar las dos manos, pero que no podía respirar bien y estaba en casa y al día siguiente ya no podía respirar bien, entonces fue llevado a la sala de urgencia. Detectaron que se explotó el alvéolo, pero como tenía alta posibilidad de que si le operara no podía despertarse, entonces en 5 minutos estaría muerto. Entonces que me llamó a mí, entonces como 5 minutos por teléfono oré por él y por la indicación del Espíritu Santo yo proclamé que esa enfermedad fue sanada y luego me dio en ese momento que él se sintió y algo muy fuerte y él tuvo la convicción de que sí, Dios me sanó y en 2 días él así recuperó el apetito y al día siguiente el alvéolo ya estaba todo anormalizado. Hermanos, hoy en día Dios también sana enfermedades y están levantando a los enfermos. Antes de subir al cielo, Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hoy en día también si confiamos en el Espíritu Santo, serán sanados, y nos ocurrirán milagros de sanidad. Si el Espíritu Santo obra, la obra sanadora no puede cesarse en la iglesia. Y sobre todo el Espíritu Santo hace la obra de testificar de Jesús. Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy en día muchos aún viviendo en medio del pecado no dicen que son pecadores. Como están en medio de la oscuridad, no pueden ver su pecado. En una habitación así oscura, si están llenas de basura, pero si no se enciende la luz no pueden ver, pero si viene la luz ya pueden saber cuánto sucio está. De esta manera, si se alumbra la luz del Espíritu Santo, pueden reconocer su pecado y llega a arrepentirse diciendo, Señor, ten misericordia de mí. Sin el Espíritu Santo no hay nadie que pueda arrepentirse. El Espíritu Santo reprende del pecado nuestro, entonces nuestro corazón puede ser quebrantado. Como Espíritu Santo vino para nuestro bien, entonces tenemos que dar la bienvenida, invitarle y vivir confiando en Él. El tercero, el pensamiento, el sueño, la fe y la palabra son importantes porque el Espíritu Santo trabaja en medio de estas 4 cosas. El Espíritu Santo trabaja a través de nuestro pensamiento en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cualquier pensamiento que tengamos, el Espíritu Santo obra en ese pensamiento.
Si usted piensa que yo puedo, entonces ayuda, Espíritu Santo, para que sea posible. Pero si usted piensa que es imposible, entonces antes de empezar ya he fracasado. Jesús dijo, y si puedes creer, al que cree todo le es posible. Entonces en cualquier situación en que esté usted, agarre la promesa del Señor y piense que yo puedo. Pensamos en nuestro nivel, pero para Dios nada es imposible. Nosotros pensamos que no hay modo ni modo, pero para Dios hay una manera. El pueblo israelí delante el mar rojo y detrás el ejército egipcio, y no podía ni avanzar ni podía retroceder, pero Dios hizo el camino que no podía pensar que ellos pudieron atravesar por el mar. Entonces, no den límite a la obra de Dios. No queden frustrados ni desesperados, creyendo en Dios y avanza. Entonces Dios abre el camino para usted. En ese año nuevo piense que usted puede. Entonces, teniendo ese pensamiento positivo, activo, creativo, Espíritu Santo va a trabajar y va a tener éxito en este nuevo año. Y luego el Espíritu Santo también trabaja a través de nuestros sueños. Si perdemos nuestros sueños, es que mañana es una desesperanza. Si ve solamente la aflicción, el sufrimiento, entonces es como cavar el sepulcro para sí mismo. Nosotros tenemos la diferencia a los animales, es que podemos tener sueños. Entonces, ustedes deben tener los sueños que van a ser mejores este nuevo año que el año pasado. Si ustedes han renovado sus pensamientos y han tenido sueños, entonces pueden avanzar por fe. Durante este ministerio de 60 años he tenido muchas dificultades y yo he hecho todo lo que yo podía. Pero en el momento yo, después de haber intentado todas mis maneras y al decirle al Señor Jesús que Señor no puedo hacer nada, que se fracase, que tenga éxito, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad. ¿Por qué siempre me empujas hasta el final? Pero siempre Dios trabajó de manera diferente al del mío. Hasta el final siempre Dios, después de haber probado que estoy creyendo, estoy confiando en Él, después de haber probado de eso, cuando solamente yo así esperaba en el Señor, y en ese momento el Señor manifestó con su poder y con su autoridad. Me parece que yo lo hago como un salto desde de lo alto. Así, viendo ese deporte de salto de lo alto, es muy así vértigo. Y normalmente no lo practica ese deporte y así intenta verlo de lejos. Pero lo que creemos en Jesús, a veces llegamos a ese acantilado, que es la razón por qué la cuerda, que es la palabra de Dios, me está atando. Entonces podemos saltar por fe, porque sabemos que estamos atados por la palabra de Dios. Sí, en ese mundo tridimensional hay muchos obstáculos que no podemos saltar, pero sí en el mundo cuatridimensional, si tenemos la fe, podemos saltar los obstáculos tridimensionales. Por último, Espíritu Santo trabaja conforme a la confesión de nuestros labios. Siempre si yo estoy enfermo, siempre yo digo, fui sanado por la llaga de Jesús.
Si siempre intento pensar, pensar los pensamientos pensamientos cuatridimensional, entonces esos pensamientos cuatridimensional influyen al mundo tridimensional y trabaja y cambia mi alma, mi cuerpo, en mi vida. Así la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay un gran poder poderoso, gran poder así muy grande. Entonces siempre se acerquen, estén con la palabra de Dios, que mediten, que lo lean, que usted debe estar lleno de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a cambiar su vida. Jesús es la verdad y el Espíritu Santo y Jesús siempre como el Consolador están con nosotros y nos ayuda. Entonces, mirando la cruz de Jesús, debemos confiar siempre en el Espíritu Santo Consolador. Entonces sus vidas estarán llenas de milagros. Les bendigo a todos sus hogares, que tenga la gracia, el amor y la bendición de Dios. Aleluya. Quisiera compartir la palabra de Dios con el título de la vida de recibir la salvación y mantenerla para seguir creciendo. A través de la gracia, el amor de Dios y la fe nuestra, recibimos la salvación, permanecemos en ella y crecemos. ¿Por qué el cristianismo es lo mejor entre las religiones del mundo? A esta pregunta se discutieron los profesores de la Universidad de Oxford de Inglaterra. A esta pregunta, C.S. Lewis, sin dudarse ni un segundo, dijo: porque es por la gracia. Como él dijo, el núcleo del cristianismo es la gracia en Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. El cristianismo, no por el esfuerzo ni por la obra del hombre, sino por la gracia de Dios se salva. Eso es el núcleo del cristianismo. Por la gracia de Dios, por el don de Dios, nosotros fuimos salvos. ¿Qué es la gracia? Es recibir la ayuda sin pagar el precio. Nunca pide el precio. Con manos vacías lo recibe. Esto es la gracia. Además, sin la gracia, si no hubieran mantenido la vida, esta gracia es muy grande. Creer en Jesús y ser salvos lo expresamos con la palabra gracia, pero la cual es inescrutable. La paga del pecado es la muerte. Todos somos pecadores que pecaron. Todos que somos sentenciados a la muerte. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso todos somos pecadores. En Romanos 3 del 10 al 12, como está escrito: no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En este mundo ni hay ningún justo, todos son pecadores. Según Agustino, el que conoce que es pecador y otro que no conoce que es pecador.
Todos nosotros, solo existen esos dos tipos de personas, el que lo conoce, el que no lo conoce. De todos modos somos pecadores delante de Dios. 1 Juan 1, del 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos somos pecadores. Pero Jesús nació sin pecado, entonces Jesús no puede ser muerto, no puede morir, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús, como no lo tiene, no puede morir. Jesús nació sin pecado, por lo que no tiene nada que ver con la muerte. Solo Jesús, reemplazando al hombre en la vida, liquidó la muerte del hombre limitado. Jesús mismo abrazó este pecado mismo y Él pagó el precio, liquidó el pecado, como Él tomó todo el pecado de todos nosotros en su cuerpo y se hizo pecador y por eso pudo morir. Jesús era hombre de vida eterna, ya que Dios eterno tomó vida del hombre, pero en lugar del hombre tomó el pecado y a través de la tribulación de muerte nos dio la gracia de redención. La gracia de redención de Jesús es eterna. Jesús es Dios eterno, quien se hizo el hombre único y liquidó el pecado y la muerte de toda la vida humana. En Romanos 3, del 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Antes así se hicieron esclavos porque no pudieron pagar sus deudas. Según el Banco Coreano, la deuda de los hogares de nuestro país superó más de 1.000 billones de wones. Cuán miedoso es tener la deuda. Si no lo ha experimentado, no sabe cuán miedoso es. Si uno no pueda pagar toda la deuda, sus hijos deben seguir pagando, heredando la deuda de sus padres. Pero la deuda que tenemos, la deuda material, lo podemos pagar con nuestro dinero, pero nuestra deuda de pecado no se puede pagar por el dinero, solo por la muerte, porque la deuda que tenemos es la muerte, la deuda que tenemos es el pecado y la paga del pecado es la muerte. Por eso no se puede pagar por el dinero, no se puede liquidar, saldar por el dinero. Esta deuda tan miedosa del pecado fue saldada por Jesús. Dios pagó el precio entregándonos a su Hijo y pagó todas nuestras deudas, saldó todas nuestras deudas. Jesús mismo se fue sacrificio mismo, ofrenda misma, que no siendo solamente por 10 años ni 100 años, sino eternamente. Jesús es como Dios eterno, entonces la ofrenda también es eterna. El pecado que yo pequé el pecado de 10 años y el de 20 años,
y el de 100 años. Por todas esas deudas del pecado, Jesús se hizo ofrendas. Jesús saldó todas esas deudas del pecado que yo pecaría por 10 años, por 20 años, por 100 años. El pecado que yo tendría, yo cometería en el futuro también fue liquidado. 주님 안에서 다 청산되어 버리겠습니다. Todos fueron liquidados. El pecado del pasado, del presente, del futuro, todo fue liquidado. Eso es la gracia. En Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Jesús nos regala la salvación a través del amor. No conocemos bien el amor. No conocemos bien al amor, del amor. Ahí en la Biblia ha usado el amor con dos palabras, una palabra de fileo y otra palabra de agape. El amor que Pedro experimentó y entendió fue el amor de fileo y el amor de agape. Los dos amores Pedro entendió y lo experimentó. Después de ser crucificado Jesús, todos los discípulos fueron dispersados. Todos prometieron que le seguirían a Jesús, pero ellos abandonaron a Jesús y todos regresaron a su lugar donde vivían ellos. Y Pedro también volvió a ser pescador y él echó la red por toda la noche, pero ningún pez él lo consiguió. Pero a la orilla una persona decía, gritaba, preguntaba, ¿tienes algo? No, entonces echa la red a otro lado. Entonces ellos echaron y tuvieron en gran manera los peces. Entonces uno decía, gritó, oh, Jesús vino. Entonces ellos empezaron a nadar para llegar a la orilla y al llegar vio a Jesús, quien puso la mesa y preparó un pescado. Y Jesús les dice, vamos a comer todos juntos. Y después de haber comido, Jesús le pregunta a Pedro. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Agape. Respondió, si tú me amas, agape, me amas con agape. Sí, Señor, tú sabes que te amo, él le dijo. Sí, Señor, yo te amo. Como no el amor de sacrificio, sino el amor con el amor de fileo. Entonces, él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Agape, ¿tú me amas con sacrificio? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo de fileo. Sí, yo te amo como amigo, como de fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amas con el amor de fileo? Pedro, así en ese momento fue quebrantado, porque antes
le dijo que le amaba con el amor de agape, pero él se traicionó a Jesús. Pero después de Jesús después de darle la comida, a la pregunta de Jesús, si me amas con el amor de agape, no el amor de agape, sino el amor de fileo. Y a la segunda, amor de agape, no con el amor de fileo. Después de haber preguntado Jesús 2 veces que le amaba Pedro a Jesús con el amor de agape, Jesús en la tercera vez le pregunta, entonces si tú me amas con el amor de fileo. Pero Pedro, ya después de haberse jurado que no le traicionaría, y que le dijo 3 veces que le amaba con el amor de agape, pero entonces no tenía confianza en sí mismo. Y a esta pregunta del amor de fileo, ni tenía confianza. Pero Pedro, con el esfuerzo, le contesta a Jesús, sí te amo con el amor de fileo. Entonces Jesús le perdonó y él tuvo la confianza de ser de nuevo el discípulo de Jesús. En Juan 3:16-17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Siempre nosotros juzgamos a la gente, pero Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvar, para dar la salvación. De todos modos, Jesús quiere salvarnos. Nosotros, llevando el pecado a los pies de Jesús, ¿qué diría Jesús? Yo te he perdonado todo el pecado que has cometido en el pasado. Entonces, y el pecado de la presente, y también lo he perdonado. Y entonces, si en el punto de morir, si yo antes he pecado grandemente, mi pecado también será perdonado. Como Jesús es eterno y su perdón también es eterno, por eso el perdón también es eterno. El pecado del pasado, de la presente, del futuro, todos ya son perdonados. Por eso el cristianismo es tan grande, porque todo el que creyere en Jesús será salvo. Digan amén si creen en Jesús. En el pasado es suficiente con Jesús, y en la presente es suficiente con Jesús, y en el momento, en el punto de morir también es suficiente con Jesús. Entonces usted, creyendo en Jesús, va a tener la gran salvación, la salvación grande.
La evidencia del amor grande del hombre se ve en el mejor amor que se ve en Antiguo Testamento, es el amor de Abraham. Abraham entregó hasta su hijo Isaac, lo obtuvo orando por 10 años. Pero Dios dice que tú tomas a tu hijo como ofrenda en el monte de Moría. Es una cosa que no se puede entender. A su hijo unigénito, ¿cómo lo dice que lo tome y lo entrega? Pero Abraham creyó y amó a Dios, porque él creyó que aunque él muriera, él así fuera como holocausto, Dios en medio de las cenizas lo levantaría. Entonces, con la llama del fuego, con todo, él llevó a su hijo al monte. Entonces su hijo le pregunta, ¿dónde está? Tenemos la leña, el fuego, todo, pero ¿dónde está la ofrenda? Entonces le dice, Dios lo prepara. Después de levantar todo el altar, en ese momento, Abraham le dice a Isaac, Isaac, tú mismo es ofrenda. Y que iba a cortar el cuerpo dañar el cuerpo de su hijo Isaac. En ese momento Dios le llama a Abraham, Abraham, tú no me escatimaste hasta tu hijo, entonces yo sé que tú me amas. La fe sin acción es la fe muerta. Pero Abraham amó a Dios hasta entregar a su hijo. Si yo lo hubiera recibido ese mandamiento, ni tengo la valentía de entregárselo y seré así golpeado por mi hijo. Así el entregar a Isaac, Abraham, a su hijo, es una cosa, una obra muy grande. Esto es el amor de Agape. Cuando Dios nos ama, el amor de Dios es unilateral. No ama porque valemos la pena para ser amados, sino ama sin condición Dios, desde el principio hasta el fin. No valemos, no merecemos ser amados. Ni pregunta por nuestro pecado, ni nuestra presente, ni nuestro futuro, sino se responsabiliza de todo nuestro pasado, presente y futuro, y nos ama. En Romanos 8 del 38 al 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando Jesús fue detenido, Pedro negó a Jesús 3 veces, que no se considera a sí mismo como discípulo de Jesús, y entonces regresó a su pueblo natal y echó la red de nuevo. Pero Jesús le visitó y le dio la misión, y Jesús le recuperó a Pedro.
Aunque nuestra fe retroceda mucho, el Señor nunca nos abandona, nos ama hasta el final y extiende sus manos y nos agarra a nosotros de nuevo, agarra nuestras manos de nuevo. Nosotros debemos experimentar el amor de Dios. Aunque sea muy rica la comida, si no lo comemos, no sabemos el sabor. Aunque es muy bonito el paisaje, si no lo podemos ver con nuestros ojos, no sabemos la hermosura. También el amor de Dios, si no lo experimentamos, no lo podemos conocer. El gran escritor ruso Tolstoy, aunque él creció en un hogar cristiano y siempre escuchó sobre Dios, pero no tenía su fe experimental. Entonces, en su vejez, él experimentó a Dios y llegó a ser real cristiano real. Y el teólogo Agustino también. Así creció recibiendo la educación de su madre, que era muy buena cristiana, pero no experimentó a Dios, no tuvo la experiencia sobre Dios. Pero después de haber experimentado el amor de Dios, él dejó de hacer malas cosas y él se entregó todo a su vida al Señor. Así es muy importante experimentar el amor y de la gracia de Dios. Cuando lo experimentamos y saciamos el amor de la gracia de Dios, podemos crecer más y más. Y nosotros, siendo llenos del Espíritu Santo, podemos crecer más. Así, experimentando y saboreando el amor y la gracia de Dios, tenemos que crecer. Con la gracia, con el amor de Dios, Dios le sostiene hasta el final. La gracia es la bendición dada sin precio, sin pagar el precio, es gratuita. Jesús nos da la gracia y el amor. La gracia es eterna, también el amor es lo mismo. El amor y la gracia se responsabiliza de nuestra vida, de la presente. El pecado que cometimos al punto de morir también lo liquida por el amor y por la gracia de Jesús, por la sangre preciosa de Jesús. Si lo experimentamos del amor, de la gracia de Dios, nuestra fe, seremos grandes hombres cristianos. El mundo espiritual solo puede ser conectado solo por la fe. Por medio de la fe es salvo. La función de creer es dada a todos por Dios. El poder de creer, todo es dado a todos nosotros. La cuestión es elegir. Creer o no creer. En Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Saúl se convirtió en Pablo porque él tuvo la experiencia en el camino de Damasco y lo recibió por fe y le trajo el gran cambio a su vida. Creer o no creer depende de cada individuo. La fe es la mano que recibe el regalo.
Cuando alguien me regala, tenemos que extender nuestra mano para recibir. Entonces, cuando Dios nos da la salvación, nos regala el regalo como de la salvación, debemos extender nuestras manos de fe y entonces podemos disfrutar de la salvación. En Romanos 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero elegir depende de cada individuo. ¿Vas a creer o no? Esto depende de usted. No debemos retroceder. Nos apoyamos en la salvación por la gracia. La gracia que no se cambia, por esa gracia nos apoyamos. Y también confiamos en el amor de Dios que no se cambia. Pero cuando se retrocede la fe, la cual es sostenida por la gracia, eterna, si la fe es sostenida por la gracia eterna, nunca estaremos en peligro de ser desaparecida la fe. En Hebreos 10:38, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a Dios, a mi alma. A todos ustedes es entregado el amor, el poder de creer. Elegir depende de ustedes. Paracletos es el consolador mantenido por la gracia y el amor. El Espíritu Santo ayuda al que cree con la gracia y el amor y obra para que pueda ser transformado y crecer. Al ser salvo, el Espíritu Santo entra en nosotros y ayuda a nuestra debilidad. En Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hay condenación equivocada dada por el diablo, pero nosotros debemos recordarnos de la palabra. Hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a que es Cristo el justo. Abogado en griego es parakletos. Si nos arrepentimos, Jesús delante de Dios se hace para nosotros abogado. En Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, que no estén oprimidos por la condenación, sino confiando en la sangre preciosa del Señor Jesucristo, con arrepentimiento debemos acercarnos a Dios. En la playa hay muchas conchas que están pegadas fuertemente en la roca, aunque son muy débiles las conchas, ni tienen fuerza, pero si están pegadas, bien pegadas a la roca, aunque venga mucha ola y ola muy grande, son sostenidos.
no les pasa nada. Así, si nosotros estamos pegadas tan fuertemente, firmemente a Jesús, que es la roca de la salvación, aunque a pesar de cualquier olas del mundo, lo podemos superar. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Recibir la salvación y mantenerla, solo esto es posible cuando nosotros confiamos en Jesús. Nuestra vida es limitada, Jesús es eterno. Por mucho más grande sea nuestro pecado, la infinidad de la vida de Jesús es incomparable, que nuestro pecado se desaparece en medio de la gracia y el amor infinitos de Dios. Ustedes deben creer hasta el final. El único que nos pide es la fe. Si elegimos la fe, si lo agarramos al morir, yo, aunque pecara, Jesús se responsabiliza y declara la salvación y se responsabiliza de nosotros y recibimos la salvación. Así el cristianismo, con tal de que no abandone su fe, la salvación es eterna. Solo creyendo va a ser salvo.